Como un preámbulo a nuestro encuentro, como un punto de partida, vamos a desarrollar un contacto muy personal y muy íntimo con nuestras fortalezas, con nuestras cualidades últimas. Esto es lo que se intenta de manera constante cuando tomamos refugio y generamos bodhicitta. Tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha es ese acercamiento constante para ir acortando esa arbitraria separación que hemos establecido entre la naturaleza de Buda, la naturaleza de nuestra mente, y nosotros. Por eso me gusta decir que de una manera más cercana, cuando decimos tomamos refugio, es habitar ese espacio mayor del ser, que es mayor que cualquiera de nuestras identidades, cualquiera de las maneras en las que nos experimentamos a nosotros mismos, que es mayor que el movimiento a veces que tantos cimbronazos nos acusa, el del miedo y de la esperanza, que tanto nos agita, que es ese espacio que es mayor que cualquier adversidad, un espacio que es mayor que cualquier circunstancia condicionada, de tal manera que habitar desde ese espacio mayor nos permita estar en la vida de un modo distinto, de un modo abierto, de un modo amplio, preciso, inteligente y al mismo tiempo impregnado de compasión. De tal manera que nos permita estar de un modo distinto, en definitiva, vivir de un modo distinto, amar de un modo distinto, decir adiós o darle la bienvenida a los movimientos constantes de la vida de una manera distinta, enfermar de un modo distinto, morir de un modo distinto. Despertar esa confianza irreversible en nuestra naturaleza básica. Por eso que nos valemos del camino de la práctica para desarrollar amor y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, hacia todos los seres. Que nos permita descansar en las cualidades sabias y compasivas de esta mente natural, donde no hay ni rechazo ni apego, ni pérdida ni ganancia, y que podamos abandonar esta tendencia, los seres humanos, a dañarnos mutuamente. Y que abandonando el daño que nos ocasionamos mutuamente, podamos entonces interconectar con todos los seres con el mismo amor que una madre conecta con todos sus hijos. Que podamos desarrollar una genuina aspiración, una sincera aspiración, que sea la expresión auténtica de nuestro anhelo del despertar. Que podamos poner fin a las emociones conflictivas, que a veces vuelco sobre mí y otras veces vuelco sobre mi entorno. Que pueda abandonar los pesados complejos que suelo crear. Que pueda abandonar los lastres emocionales que me sujetan. Que pueda encontrar la salida de esos laberintos tan intrincados por los que suelo perderme una y otra vez. Y aunque esto sea en un principio un anhelo deliberado, incluso cuando decimos tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha con el propósito de alcanzar la iluminación, y que a partir del desarrollo de la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales
alcancemos la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles, aunque en un principio nos parezca también algo deliberado, forzado, fingido, pues aún así, generando pensamientos de compasión, deseando usar la meditación como un camino de entrenar genuinamente nuestra mente, cobran mucho valor, aunque lo sintamos aún como un movimiento deliberado y a veces algo forzado. Que surja entonces una aspiración natural de poder liberarnos de la constricción de la sobreimportancia personal, egoísta, y si no lo podemos alcanzar de una forma natural, pues entonces que podamos ir también, aunque más no sea de una forma deliberada, nos pueda conducir hacia esa liberación. Que podamos esforzarnos en corregirnos, comprender que cada paso que demos en el conocimiento de la naturaleza auténtica de nuestra mente va a llevarnos a que esa arbitraria separación entre esta intención natural y la intención deliberada se haga cada vez más cercana, la una de la otra. Y que nuestro intento actual se convierta en la motivación de querer realmente entrenar nuestra mente-corazón. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el beneficio de la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles, sin excepción. Sangye chedan soki chanamla yanchu bardo dani ke suchida ki yin songi pesonan gidrola penchir sangye parjo sangye chedan soki chanamla yanchu bardo dani ke suchida ki yin songi pesonan gidrola penchir sangye parjo sangye chedan soki chanamla yanchu bardo dani ke suchi da ki yin songi pesonan gidrola penchir sangye parjo sangye chedan soki chanamla yanchu bardo dani ke suchi da ki yin songi pesonan gidrola penchir sangye parjo. Muy bien. Vuelvo a refrescar que los encuentros de los lunes tienen una duda. Mente de palabras, mente de imágenes, el Señor del Pensamiento es 1, 2. Hay que observar distinto. Ya volvemos sobre esa pregunta. Gracias. Decía que los lunes el eje fundamental está en encontrarnos y en acompañarnos para practicar. Ese es el principio fundamental de nuestros encuentros. Aunque también, pues, podríamos decir, no me puedo estar callado, porque sería eso ya más que suficiente. Entonces, pues, a veces hablo de una cosa, a veces hablo de otra, que no hay un desarrollo constante, ¿no? O mejor dicho, un desarrollo secuencial o programado. Estamos hablando de los tres señores del materialismo, el materialismo espiritual, una metáfora que Chogyam Trungpa Rinpoche acuñó hace muchos años para hablar de una forma alegórica de algunos pulsos, de algunos pulsos latentes en ese yo menor, en vez de do menor, que a veces interpretamos la vida, mira, vamos a ponernos músicos, en vez de en un do menor, a veces la afinamos en un yo menor. A veces suena bien y otras veces pues desafina un poco ese yo menor. Por contestarle a Rubén, cuando hablamos del material del Señor de la palabra, en la acepción más amplia de la palabra, pensamiento, imágenes mentales, la palabra expresada,
Y quiero resaltar esto, además de agradecer la pregunta de Rubén, que son metáforas, ¿no? Hay contextos, como este es un encuentro de amigos, ¿eh? Y aún en contextos más académicos, las metáforas son una gran ayuda, ¿no? Que nos proveen o abren unas puertas, unas puertas que hacen más comprensible algún concepto a veces un poquito abstracto. Ya voy a volver sobre esas metáforas. Hoy cuando refrescaba el encuentro por Facebook hablaba de los conceptos erróneos de la meditación, que algunos lo pueden considerar como un estado mental hipnótico, aunque afortunadamente cada vez se va perfilando con mayor rigor, con mayor exactitud lo que es meditación, pero yo creo que está bien volver sobre ello. Es una palabra también muy amplia que dependiendo del contexto tiene una acepción u otra, o un matiz u otro. Algunos la pueden concebir como una gimnasia mental, pero fundamentalmente, y ahora lo resalto, en el contexto budista, la meditación nos acerca a trabajar con los estados mentales dispersos y la agitación habitual de la mente. Y es el mismo principio que si un cuenco con agua está agitado, no lo sacudes para que se calme, simplemente lo dejas en reposo y esa agitación se calmará. Así que eso podría ser también una imagen que afirma la necesidad o la herramienta tan útil de estar sentados en la postura en la que podamos estar, pero de una manera cómoda, tan inmóviles como podamos, y que eso irá permitiendo relacionarnos de una manera para muchos distinta con el ajetreo habitual de nuestra mente. También quiero resaltar que durante todo el contexto de este encuentro me estaré refiriendo, a no ser que señale lo contrario, al modo formal de la práctica meditativa. Cuando muchos conceptos nos lleven a pensar que en una vida cotidiana va a abonar la indefensión, el peligro, ese punto de amenaza, pues estamos hablando fundamentalmente, casi exclusivamente, del ámbito formal de la meditación. No es difícil, ni mucho menos imposible, aprender a tratar con esos estados mentales de dispersión, de agitación, de opacidad de nuestra mente. Aunque tienen una fuerza, una rapidez y una configuración determinadas. Pero uno de los aspectos de la práctica meditativa consiste en dejar que las cosas sean. Este es, por ejemplo, un buen punto para unir lo que decía recién. Nos estamos refiriendo al ámbito formal de la meditación, en donde no hay nada que te amenace, no hay nada que decidir, no hay nada que resolver. Luego, esa experiencia de ver cómo podemos relacionarnos con los contenidos de nuestra mente de una forma más creativa, poco a poco la vamos llevando a nuestra vida cotidiana. Uno de los aspectos de la práctica de la meditación consiste en dejar que las cosas simplemente sean. Acuérdate que decía, libera el sonido, deja que el sonido sea. Libera el movimiento, deja que ese pulso de querer hacer otra cosa, rascarse, acomodarse las gafas, el cuello de la camisa, lo que fuere, libéralo. Y liberarlo es, observa esa irrupción, esa demanda de la mente que quiere manejarte como una marioneta y libéralo en el sentido de observa esa tendencia a veces hacerle caso de manera inmediata a la jefa, ¿sí? A la loca de la casa, como decía Santa Teresa. Tratar de observar con prescindencia
la configuración de los procesos de la mente discursiva y permanecer flexibles a la fuerza y al ritmo de nuestro estado mental. Entonces, no se trata de recrear ningún estado, por amoroso que sea, en este contexto. Otras veces hay prácticas destinadas al desarrollo del amor, de la compasión, en el que se utilizará el lenguaje, la memoria, la imaginación. Pero ahora estamos hablando de la práctica de Shiné o Shamatha. Estamos hablando de calma, claridad y sabiduría. Y al mismo tiempo, desde la calma, desde la claridad y desde la sabiduría, estamos permitiendo que en esos intersticios, a veces tan sutiles, que se van abriendo entre un pensamiento y otro, pueda emerger el brillo de la sabiduría y de la compasión. Porque la claridad de la mente y la compasión no son dos cosas distintas. La práctica de la meditación, que ahora vamos a hacer, un rato vamos a estar practicando, nos ayuda a... tiene una cualidad pedagógica, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendemos? Aprendemos a tratar con todos estos hechos, aprendemos un tipo de relación distinta con todos los contenidos de nuestra mente que a veces demandan tanta atención, contenidos que a veces nos recuerdan conflictos pasados por llegar, cosas triviales o banales, que vamos a cenar, que me voy a poner para la fiesta aunque el vestuario COVID, pues el armario COVID está muy limitado y el mejor traje de noche en esta época de COVID es un buen pijama para quedarse en casa tranquilito en estas tardes de otoño. Aprendemos a tratar con todos los estados de nuestra mente, por confusos que sean. Y en ese estar con presencia y con claridad, la opacidad se difumina y surge el brillo prístino del discernimiento, la agitación se calma, el encono pues se suaviza, la ira se tranquiliza y pueden emerger sus opuestos, la calidez, la ternura, la compasión. ¿Y por qué necesitamos de esta práctica? Pues muchos entendemos que es necesario porque la configuración de nuestro pensar, la forma tan conceptualizada, y ahora voy a lo que preguntaba Rubén o Rubén, no sé si lleva o no lleva acento, cuando hablábamos del Señor de la Palabra. Muchos entendemos que la práctica de la autocontemplación, la práctica meditativa, nos ayuda a ver la forma tan conceptualizada que le damos a nuestra vida en el mundo, que a veces es o demasiado manipuladora, como un intento de imponer nuestra voluntad al mundo, o a veces es una huida desenfrenada sin rumbo alguno. Por lo tanto, la práctica meditativa en sus comienzos, y aunque sea un meditador muy experimentado, siempre volverá a este punto de partida, es trabajar con los estratos más externos de esto que llamamos ego, que también es un pensamiento. Es decir, en este caso el pensamiento discursivo. Ese pensamiento discursivo que influye ininterrumpidamente por nuestras mentes. Retomando la idea con los tres señores del materialismo espiritual, podríamos decir, y vamos a recordar que no estamos haciendo ninguna definición académica, sino un acercamiento metafórico, que el pensamiento discursivo es la línea de defensa de los señores del materialismo espiritual. Los pensamientos, el lenguaje discursivo, podríamos decir que son los peones, ¿sí? Los operarios en la estrategia del engaño de los tres señores del materialismo espiritual. Vamos a recordar brevemente qué decía Chogyam Trungpa sobre los tres señores del materialismo espiritual. Hablaba del señor de la forma,
esa búsqueda desmedida, ¿sí?, compulsiva, de comodidad, de seguridad y de placer físico. Resalto, la búsqueda desmedida, compulsiva, adictiva, de comodidad, de seguridad y de placer físico. Dicho de otra manera, no se censura la necesidad de estar cómodos, ¿sí? Obviamente la necesidad de estar seguros, de las seguridades materiales, de las seguridades afectivas, de las seguridades emocionales y el placer físico, el que fuera. El Señor de la Palabra. El Señor de la Palabra hacía referencia al uso también a veces sesgado del intelecto para relacionarnos con el mundo, que nos, pues muchas veces es muy funcional, es operativo, es necesario, pero a veces son como una suerte de asas que le imponemos al mundo para tener un punto de apoyo donde poder asirlo y manejarlo a nuestra voluntad. Y el tercer señor del materialismo espiritual que señalaba Choyan Trungpa era el señor del pensamiento. Y se refería, señalaba a ese esfuerzo que hace la conciencia del yo, esa conciencia pequeña, para mantenerse consciente de sí misma. Y este es un punto verdaderamente importante. Todos habremos experimentado en un momento de ira, justificado o no. Las emociones me gusta muchas veces verlo como adaptativas o desadaptativas, pero hay un punto, la ira es un ejemplo magnífico porque es muy fácil que todos recordemos un momento de ira profunda, esa cuota extra que tenemos de yo, un subidón de yo, como una sobredosis de yo, que muchas veces encaminada hacia en una dirección, pues interviene de forma justa. Lo importante, como decía Matías Ricard, es poder operar con ella hasta poder neutralizar el conflicto y no ir más allá del conflicto. Ese es el enorme riesgo de la ira. Mientras más pensamientos nos atrapan, mayor es nuestro quehacer mental. Y más nos convencemos de nuestra existencia. Esto iba al Señor del pensamiento, se esfuerza por ser consciente de sí misma todo el tiempo. Y a veces entiende que la envidia, los celos, el orgullo, la decepción, la frustración, el maltrato, que ponen en evidencia ese yo pequeño de una manera tan clara, a veces es un esfuerzo perverso, tóxico, sesgado, para poder seguir siendo consciente de sí misma. Porque ese yo pequeño, y utilizando siempre un lenguaje metafórico, tiene un enorme temor de que sea disuelto en la apertura y en la espaciosidad de la calma, la claridad y la mente. Los tres señores del materialismo espiritual todo el tiempo están agitando nuestros pensamientos, intentando que prácticamente no haya espacio entre uno y otro, que haya sin solución de continuidad, pegaditos un movimiento tras otro. De tal manera que no se pueda ver más allá de esos pensamientos. En la práctica de la meditación, por el contrario, no se busca fomentar los pensamientos, pero tampoco se intenta suprimirlos. Porque además es como querer atrapar el aire. Te puede dar una ficcionada sensación que has atrapado el aire si cierras la puerta de una jaula. Pero no es más que una mera fantasía, ¿no? ¿Te parece que esa jaula en la que has cerrado la puerta pues te limita un espacio?
y que ese espacio ha quedado allí atrapado. Con los pensamientos puede pasar exactamente lo mismo. Puedes creer que has impedido la aparición de ese pensamiento, pero la fuerza que crees imponerle al pensamiento para que no emerja es de la misma naturaleza que el pensamiento en sí. Entonces, no hay solución alguna. O no es ese, más que solución, no es ese el recurso más apropiado. En la práctica de la meditación, por el contrario, ni fomentamos los pensamientos, aunque en meditaciones más elaboradas como la del Acton, Vipassana, las meditaciones del Vajrayana, se utiliza el lenguaje, el pensamiento y todas las capacidades que tiene la mente. Pero ahora, en este contexto de calma, claridad y sabiduría de la práctica primeras de meditación, pues tenemos esta doble vertiente. Ni los limitamos ni los fomentamos. Simplemente somos conscientes, somos un testigo silencioso, despierto, de ese surgir espontáneo y esa permanencia en ese surgir, no espontáneo porque los pensamientos son condicionados, me voy a corregir, en ese dejar ocurrir, ser testigos dejando que las cosas ocurran, esa permanencia en ese dejar ocurrir es una manifestación de nuestra cordura original. De tal manera que los pensamientos se convierten en expresión de esa claridad y se convierten al mismo tiempo en una manifestación de la precisión de la mente despierta. Para los que estáis más familiarizados con ideas algo más complejas, ricas y elaboradas, sonido y vacuidad, forma y vacuidad. En el Vajrayana, cuando decimos se trabaja con el resultado como camino y por eso se trabaja con la forma, con el sonido, etcétera, etcétera. Y vemos como en tantas pinturas que estas imágenes están tan ornamentadas con joyas, con vistosas sedas, ropas de sedas coloridas. Todo eso en esa extraordinaria simbología es esa representación que ya lo que en un punto era nuestra confusión ahora es un adorno en la naturaleza de esa mente despierta. Vamos a meditar unos momentos. Entonces, pues adoptad una postura que os resulte cómoda. Vais a estar en esa postura durante unos minutos, unos cuantos minutos. Que esa postura refleje disponibilidad, un estado de serena atención. Solo poner el ejemplo de los felinos, que son un magnífico ejemplo. Esa serena atención en la que permanecen y les ves allí majestuosos. Serena atención, una absoluta disponibilidad como una expresión de una auténtica amistad de nosotros mismos, porque en este estar, en esa presencia despierta, esa expresión de la claridad y de la precisión de la mente despierta es también la expresión de la calidez y de la compasión hacia nosotros mismos, y eso que es inagotable es lo que podemos ofrecer sin temor a que se agote en nuestra vida cotidiana con quien sea que nos encontremos en la circunstancia que fuere. Los hombros relajados, relaja mucho la expresión, la frente, que no haya gestos severos, que no estén los dientes apretándose entre sí. Deja que las manos reposen sobre tus muslos, rodillas, palmas hacia arriba, hacia abajo, una y una. No es relevante. En este contexto no lo es. El primer contacto
toma contacto con el cuerpo. Cierra los ojos y que este contacto con el cuerpo, en cuanto detectes que viene un comentario que ah, lo valora, si está envejecido, si está debilitado o si por el contrario está vital, poderoso. Bien, ese es un pensamiento. El punto fundamental es: toma conciencia que esta experiencia vital está teniendo como territorio tu cuerpo. Y eso es extraordinario. Que hay allí un juego cósmico infinito que ha permitido que esta materia se exprese, que ha sido engendrado y cuidado este cuerpo, y que hoy hace que sea posible que te estés reconociendo cómo estás siendo en ese cuerpo. La disponibilidad que nos permite este cuerpo de ponernos en marcha hacia el bien propio y hacia el bien de los demás. Que la inmovilidad del cuerpo también invita a la quietud de la mente, la calma del cuerpo a la calma de la mente. Y que la claridad y la sabiduría irán desplegándose de manera natural conforme se van disipando estos aspectos de agitación. Estos aspectos demandantes, impositivos, etcétera, etcétera. Ten como punto de apoyo la respiración. Puedes relacionar, para tener un juego dinámico y balanceado, la inhalación con la atención y la exhalación con la relajación. Tampoco rigidices el método es el método. Allí vamos. Durante estos minutos, serenamente atento, serenamente atenta, inhalando y exhalando.
Muy bien. Hemos estado meditando unos 15 minutos y poco a poco nos vamos familiarizando. De hecho, eso se trata, o de esta manera suele entenderse el término Gom tibetano o Bhavana sánscrito, el de familiarizarse. Dos aspectos: familiarizarnos con el movimiento habitual de la mente, qué es lo que ocurre, como si te asomaras por una ventana a ver qué es lo que sucede en el patio del colegio, y familiarizarnos también con esta capacidad de experimentar el carácter transparente de los conceptos. Y también otra metáfora, lo de transparente. Suele haber, dicho en términos actuales, contemporáneos, una fusión cognitiva prácticamente inmediata, tan vertiginosa que prácticamente la experimentamos como inmediata, de la mente con sus propios contenidos. Aquí el término transparencia está haciendo alusión a esa capacidad que tenemos de observar y de permanecer en esa observación. Una observación clara, prístina, que no tiene necesidad de valorar, de retener, de rechazar, porque su aspiración es simplemente estar observando. Vamos a recordar que estamos hablando del ámbito formal de estar meditando. Eso es a lo que nos vamos familiarizando. Esa misma idea, Gom, Bhavana, es continuar en esa familiarización con lo que ya está presente en nosotros, como ese extraordinario legado que hemos recibido por haber nacido, que es la expresión constante de la sabiduría y de la compasión. La presencia constante de la sabiduría y la compasión. Decimos que la meditación, en un punto, de tantas maneras que se puede hablar de ella, consiste en captar el carácter transparente de los conceptos. Y ese es un punto de extraordinaria soberanía. Ya no nos maneja la mente como un muñequito a cuerdas, imponiéndonos su propia agenda, sino que vemos esa insustanciabilidad, esa falta de mando y esa necesidad constante de obedecer que se disipa. De tal manera podemos ir captando la transparencia de los conceptos que esa suerte de etiquetar, de rotular los pensamientos, que no es otra cosa más que un intento constante por solidificar el mundo y nuestra imagen, la que tenemos sobre nosotros y la imagen que queremos proyectar sobre los demás. La rotulación, agradable, desagradable, cerca, lejos, suave, rígido, todas las rotulaciones se pueden convertir en un simple acto de discernimiento también en nuestra vida funcional y operativa. Cuando puedas ver, discernir hacia dónde nos empuja ese malestar básico que a veces intenta, si la situación es agradable y coincide con nuestros planes, en retenerla, en forzar su quietud, o si es algo que nos incomoda,
nos aburre, nos decepciona, pues es intento vano también de rechazarlo o de ignorarlo. Entonces, el discernimiento, que alguna vez lo expresamos con esto de observa, discierne y reposa, es lo que vamos ejercitando mediante el examen de esta relación que mantenemos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros conceptos, todas las actividades mentales. El Buda descubrió que no hay por qué luchar para probar nuestra propia existencia y que por lo tanto no tenemos que vivir bajo el yugo de los tres señores del materialismo espiritual. Que no hay que luchar para verse libre. Resalto, incluso tal vez por primera vez lo escuchan los que se están sumando al encuentro, que estamos hablando del espacio formal de la meditación, cuando estamos sentaditos, quietecitos. No estamos hablando de nuestra vida cotidiana en el transporte, en el trabajo, en las reuniones sociales. Estamos hablando exclusivamente de este ámbito extraordinario de experiencia que es nuestro cojín o nuestra silla. Retomo que mediante el examen de esos propios pensamientos, de las emociones, de los conceptos, de todas las actividades mentales, el Buda descubrió que no hay que luchar para probar nuestra existencia, que podemos vivir sin estar sometidos al yugo de los tres señores del materialismo, que no hay que luchar para verse libre, que por el contrario, la ausencia de lucha es la liberación. No estoy hablando, vuelvo a resaltar, de las gestas épicas de los oprimidos contra los opresores. Estoy hablando simplemente de esa lucha constante que se pone en evidencia cuando estamos en ese modo no operativo, no funcional. Estamos sentados a sola con nosotros mismos en nuestra silla o cojín. Y que la auténtica liberación es la ausencia de esa lucha. Ese estado sin ego es el estado de Buda. Que el estado sin ego no implica tampoco un estado abúlico, catatónico, ameboide, si se permite la gracia, la expresión, sino que es un estado absolutamente despierto, lúcido, funcional, cotidiano, pero que hay una mirada mucho más amplia de ese ser mayor que la mirada de ese ser menor que a veces lo definimos como el yo, como el ego. La meditación es un proceso en el cual nos valemos de la calma y de la claridad, de la calma y de la claridad, para hacer que la materia prima de la mente se convierta de una mera expresión de las ambiciones del ego en una expresión de nuestra cordura y de nuestro despertar original. Ese es el verdadero sendero espiritual. La meditación nos enseña a aceptar incondicionalmente nuestra experiencia. Otro término que suele suscitar bastante inquietud cuando hablamos de incondicionalidad, que aunque resalte una y otra vez, por eso lo vuelvo a hacer, que estamos hablando del ámbito formal de la experiencia meditativa, la palabra incondicional pone nuestros mecanismos de lucha, de huida, de manera inmediata en un estado de alerta, porque la sola palabra incondicional es una amenaza para nosotros. Porque nos pareciera que la incondicionalidad es sinónimo de la claudicación es sinónimo de derrota y queremos ser victoriosos, queremos imponer nuestra agenda al mundo. Y en el ámbito del Dharma, victorioso, Yalwa, en tibetano, significa aquel que ha podido librarse
de estas demandas neuróticas y sesgadas, de todas estas actividades beligerantes de la mente, de ese ser menor, de ese yo pequeño con el mundo. Así que cuando hablamos de incondicionalidad, nos estamos refiriendo al contexto exclusivo de la meditación. Luego podemos ir llevando poco a poco esa experiencia y podremos ir viendo que en realidad no pasan tantas cosas tan amenazantes en nuestro día a día. Entonces, la meditación nos ayuda a aceptar incondicionalmente nuestra experiencia porque no hay ninguna esperanza ni ningún temor, ¿no?, en esta actitud de calma, claridad, hasta que surja la sabiduría desde esa calma y esa claridad para familiarizarnos con la mente hasta poder convertirla en una herramienta muy funcional y absolutamente operativa que exprese nuestros anhelos más profundos. Entonces, en el ámbito formal de la meditación, vamos a estar en ese punto equilibrado más allá del gusto o del desagrado. Y esto se ve alentado, sostenido por una extraordinaria cordialidad y el respeto que a la vez esto estimula. Cordialidad hacia nosotros, respeto hacia nosotros, y esa cordialidad y ese respeto lo podemos hacer extensivo a los demás. Durante la práctica formal de meditación, meditar es cultivar esta aceptación incondicional, hacer tal como somos en ese momento, sin tener la necesidad de hacer nada especial, sin aferrarnos a nada, sin tratar siquiera de tener buenos pensamientos, ni liberarnos de malos pensamientos. Simplemente nos familiarizamos y observamos los pensamientos sin importar su contenido. Y tampoco nos imponemos lograr un determinado estado mental. Si nos aburrimos, que a veces la meditación puede ser muy aburrida, habitualmente lo digo, pues eso es lo que hemos descubierto y aceptamos incondicionalmente el aburrimiento. Y además es un extraordinario antídoto a una sociedad que tanto valora y tanto exalta la atención constante a todo lo que nos ofrece, esa suerte de calidoscopio al que nos quiere someter de manera constante. Entonces, yo creo que puede ser inclusive hasta un arma, otra metáfora, revolucionaria, el aburrimiento. Particularmente os estaba contando este tiempo que estoy familiarizándome mucho con el aburrimiento. Me está aburriendo muchísimo tanto ruido innecesario que hay en nuestra sociedad. Todo esto que llamamos los grandes temas. Y esto no significa una huida o un desinterés, sino por el contrario, intentar estar presente con lo que auténticamente es y no con todos estos aleteos de avechuchos que cacarean para hacer escuchar los argumentos que la humanidad de manera constante ha estado repitiendo. Tampoco somos tan creativos. Sin duda que todos tenemos derecho, y ya vuelvo a la carretera principal, a decir lo que nos parece con aquello que está apareciendo. Pero yo creo que es una extraordinaria expresión de honestidad y de humildad saber que no estamos diciendo nada nuevo. No hacemos nada especial mientras estamos meditando y eso también está muy bien, porque la meditación ha habido a veces algunos sesgos también que lo ha convertido en algo extraordinario, especial. Avisamos cuando llegamos a un retiro, nos sacamos fotos, cuando estamos allí en una postura solemne, nos sacamos fotos con el que da la charla, el instructor de mindfulness, el monje, el lama, el rinpoche, lo mostramos. Corremos inmediatamente a ver cuántos likes, cuántos corazones, cuántos comentarios hay.
dejamos de seguir a alguien si no pone un comentario elogioso. Entonces, esto no es nada especial, porque además estás haciendo algo que se está haciendo desde hace 5.000 años, como mínimo, por millones de personas. Es una experiencia muy profunda, pero no es novedosa. Entonces no estamos haciendo nada especial. Esto que decíamos, sin tratar de obtener un estado mental particular. Sí que esto nos ayuda a trabajar con los estados confusos. Por eso, cuando se presentan esos estados confusos en nuestra mente, no emprendemos ninguna batalla, ninguna cruzada contra esto o contra aquello, sin importar qué es esto o aquello. Y esa es una manera muy amorosa y compasiva de tratarnos a nosotros mismos. Y eso nos permite abrir un espacio para ser tal cual somos en ese momento, con presencia, regresando a la simple presencia. Y este ejercicio de regresar una y otra vez a esa simple presencia es el que podemos llevar a tantos ámbitos. Estar presentes. Habitualmente el estar presentes se suele limitar, y esa es una mirada también limitada, importante, oportuna, al estar atento a todo lo que estamos haciendo. Cómo estamos andando, cómo estamos comiendo, bien, eso está muy bien. Pero no es lo último, y a veces ni siquiera lo más importante. La auténtica presencia es residir en el centro de esa sabiduría compasiva que es absolutamente adaptativa y nos ayuda a mirar a los demás como quieren ser mirados. ¿Cómo quieren ser mirados los demás? Como nosotros queremos ser mirados. Seres sensibles, con capacidad de dar amor y de recibir amor. El resto son casi florituras. El resto de la vida son casi florituras. Vamos a meditar otros minutos. ¿Qué hora es? 9 menos 20. Bien, vamos a meditar para acercarnos casi hasta las 9. Unos 15 minutitos vamos a estar meditando. Muy bien, pues entonces otra vez recupera esa postura que represente la disponibilidad, la presencia tierna, despierta. Esa presencia que te asegura que no tienes que demostrarte lo que eres. Esa presencia que te sostiene y que te susurra que no tienes que demostrarte que eres una buena persona, que no tienes que demostrarte que eres capaz de dar mucho amor, que no tienes que demostrarte que necesitas de tanto amor. Descubrimos en ese simplemente estar que esa presencia amorosa es salud, más allá de todo tipo, es una salud primordial, más allá de todo tipo de pensamientos y de sentimientos. La simple belleza de estar presentes y despiertos, receptivos, abiertos a la vida. Esta presencia de bondad básica es el nacimiento en un principio de un largo recorrido que puede llegar al corazón de los demás. Esta presencia de bondad básica en un principio es el nacimiento de la amabilidad hacia uno mismo. Entonces, con esta presencia despierta, que la vamos alimentando y sosteniendo con el estar atentos a inhalar y exhalar, vamos a estar durante los próximos 15 o 20 minutos.
Lo vamos a ir dejando aquí. Que todo el esfuerzo, o la atención, la dedicación que hemos prestado a este espacio, nutra nuestra sabiduría, despierte nuestro corazón y que nos aliente a que todos, sin excepción, podamos encontrar consuelo y refugio en la amabilidad de nuestra naturaleza más profunda. Y que de allí pueda surgir sin limitación un sentimiento ilimitado de amor, de compasión, de alegría y de ecuanimidad. Que puedan la totalidad del universo sentirse seguros, protegidos, felices, contentos. Que podamos estar tan sanos y completos como nos sea posible. Que todo nuestro planeta y la totalidad del universo experimente fácilmente el despertar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Ok. Y nos volvemos a ver con algunos de ustedes mañana martes, con otros el miércoles, que este miércoles sí vamos a hacer como habitualmente la práctica de Chenrezig y alguna pequeña enseñanza en reemplazo del miércoles pasado que tuve que suspenderlo. Con otros nos veremos el jueves. Bueno, de una u otra manera no os vais a escapar. Hasta que choque China con África, os voy a perseguir. Sumo. Este es un guiño para los amigos de Argentina. Una banda de rock. Hasta que choque China con África, te voy a perseguir. Ok, muchas gracias. Un beso. Cuidaros Gracias. mucho. Adiós. Un beso. Hasta luego. Adiós. Voy a cerrar las Gracias. transmisiones. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos.